Sinaloa, de hecho, en todo su viaje a Sinaloa, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues vamos, exhibió de una forma terrible a Carlos Loret de Mola, exhibió también a la oposición, les puso una buena. Pero vamos primero con Carlos Loret de Mola. ¿Qué le parece que exploramos cómo es que Adán Augusto López pues se burla y exhibe a Carlos Loret de Mola como un hombrecito al que le pide que deje de mentir y propone, más bien responde a Latinos, a un enviado por Loret de Mola? A ver, esto fue lo que planteó ahí Adán Augusto López. La foto que usted vio de los familiares de una diputada fueron asignados. No he visto ninguna foto. Solamente aquí se lo digo al señor Loret, que sea hombrecito, que hable con verdad, que deje de andar diciendo mentiras. Eso es lo que... Pues él no autorizó. Es un gatillero del periodismo. Él no lo autorizó. Es un gatillero del periodismo. Es un mercenario. Es un mercenario a sueldo. Eso es el señor Loret. Ni él, ni yo, ni nadie. Yo no autorizo, no tuve cuando fui funcionario público aviones a mi disposición. Si lo que quiere saber es si yo... ¡Fuera los sayoteros! En aviones del gobierno, de la Secretaría de Defensa de la Marina, sí. Yo sí lo hice, formaba parte de mis funciones como integrante del Gabinete de Seguridad. De lo demás, le digo, que sea respetuoso, que no sea misógino, que hable, que se asuma como hombrecito y hable con la verdad. Entonces, ¿quién autorizó? Eso pregúnteselo usted al mentiroso del señor Loret. Eso. No me lo sé nomás. El pobre cuate, ¿no? La verdad es que el que tienen ahí, el pobre pues personaje que llevan ahí a hacer las preguntas, imagínense, ¿no? Las que se enfrenta, del trabajar, porque esa es la realidad, no trabaja para un medio de comunicación siquiera, ¿no? Todavía hablamos de esos medios de comunicación corporativos verdaderamente cuestionables, que obviamente tienen unas tendencias asquerosas, que son verdaderamente cuestionables, insisto, que pertenecen a magnates, cuyos intereses están, pues vamos, muy en contra del común denominador y que son, pues tienen una larga de pifias, de corruptelas, de situaciones verdaderamente, insisto, duras y cuestionables. Esos todavía son medios de comunicación corporativos, pero medios de comunicación. Me atrevo a decir que incluso el mismo Televisa, que hasta se cambia de nombre por lo quemados que están por personajes precisamente como Carlos Loret de Mola, llega a ser un medio de comunicación, insisto, corporativo, pero un medio de comunicación. En el caso de Latinus, no es un medio de comunicación, es una plataforma política fundada por la familia Madrazo. Mire, el otro día, de la forma más desafortunada, ese tipejo que hizo trampa en el maratón de Berlín, que fue gobernador de Tabasco en medio de una serie de irregularidades, que vamos, ha sido uno de los políticos más cuestionables de toda la era contemporánea de México. Nos referimos a Roberto Madrazo. Salió a decir que Latinos no era de su propiedad, que era una mentira. Y él mismo dio a conocer en medios de comunicación corporativos e independientes que la plataforma le pertenecía a su hijo y a su yerno. Y uno dice, bueno, no, es que ese es su hijo y su yerno, pues no es tuyo. Al mismo tiempo que negaba los departamentos que decía le pertenecen, allá en Miami, le pertenecen a su hermano. Está de locos que nos mienta así este señor, ¿no? Roberto Madrazo, quien, insisto, ¿no? Junto con su familia está detrás de esa plataforma chayoteril de choque. Ya, mire, ni siquiera se puede llamar una plataforma política, retiro lo dicho, es una plataforma de choque, en definitiva, ¿no? De este señor que pues comenzó con un esfuerzo sin precedentes, luego de que comenzara también el enfrentamiento con el gobierno porque les quitaron a muchos distribuidores de medicamentos chafas las concesiones multimillonarias que les había dado Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y por eso es que el tipo bueno, pues junto con otros políticos, están muy metidas ahí con Latinos. A mí me preocupa y me da tristeza que haya compañeros a los que los envíen aquí de golpeadores, como lo hicieron con ese pobre, no sé si se le puede llamar reportero, que no fue muy bien recibido por el pueblo.
la gente le decía, fuera chayoteros, y etcétera. Hay más declaraciones en este mismo tenor de Adán Augusto López. Se solidarizó con Andrea Chávez precisamente ante esta guerra sucia que han desatado en su contra, con comentarios misóginos, no solo de Loret de Mola y de Latinus, también ahí están los del chayotero ese Marco Levario Turcot. ¿Qué tipo tan desagradable y tan ridículo? ¿Ha visto cómo se pone su sombrero? ¿Ha visto las playeras que porta? Ya ha visto que pues ahí como, pero de super mamador, trae una bola de tatuajes. Es un ridículo. Yo no sé dónde cree él que la gente va a provocar a la gente algún tipo de confianza para su credibilidad. ¿Qué credibilidad va a tener ese chayotero de Marco Levario Turcot, no? Pero bueno, despreciable, misógino. Ayer la secretaria general de Morena y senadora Citlali Hernández nos aseguraba que la acosa diariamente, ¿no? Que no son cuestionamientos, que la acosa diariamente. Bueno, pues así hay hombres misóginos que odian a las mujeres, pues, ¿no? Las odian a las mujeres. Ese es el caso de lo que ocurre en estos comentarios en contra de la diputada con licencia, Andrea Chávez, a quien defendió Adán Augusto López. Nosotros aprendimos con Andrés Manuel López Obrador a caminar a ras de suelo con la gente. ¿Saben cómo se construyó este movimiento? Y lo decía una diputada federal, Andrea Chávez, con las 3 S, que por cierto, toda nuestra solidaridad ante la guerra sucia que han desatado en su contra y en contra de nosotros. Pero aquí nos vamos a encontrar a todos esos que se escudan en el anonimato. Pues mire, y además, esto ya lo planteábamos también, llama poco hombre a Carlos Loret de Mola. Además, en este chacaleo, estas fueron las declaraciones durante el mitin ahí en Sinaloa, pero en el chacaleo en el que participa personaje, trabajador de Latinus, porque insisto, ni Latinus es medio de comunicación, ni sus colaboradores podrían ser periodistas, obviamente, ¿no? O reporteros. Este empleado de Latinus, que pobrecito, vaya a meterse en medio del pueblo a golpear nada más con sus planteamientos. También hay declaraciones fuertes sobre Carlos Loret de Mola por su misoginia. Declaraciones fuertes del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López. Es un poco hombre, si no tiene la valentía para decir las cosas con verdad, no sabe hablar con verdad, de parte de la guerra sucia, de la misoginia y de la perversidad de Loret y de los que le pagan. Ella tiene toda nuestra solidaridad, es un orgullo que con nosotros esté una compañera como Andrea. La oposición ya anda buscando candidatos que aquí no le merecen. Pero ahí se van a quedar buscándonos. Bueno, muy interesante esto que plantea ahí Adán Augusto López. Y mire, sabemos perfectamente quién es Carlos Loret de Mola. La gente, en lo general, pues sí, le ha puesto ese nombre, ese apodo. Sí lo ha difundido porque el apodo se lo creó Vicente Serrano, pero ha difundido este apodo de los montajes. Carlos Loret de Mola es un pseudoperiodista, un personaje que, como muchos otros, ha pertenecido a las esferas del poder desde siempre. Su familia, su abuelo, pues es un gobernador, fue un gobernador de Yucatán, imagínese usted. Su papá fue el junior de ese gobernador que llegó hasta donde está gracias a los contactos de su papito priista, ¿no? Cuando tenía como 20 años, Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola, le ofrecieron un programa taurino, imagínese usted, en la televisión. Aquí en Sin Censura nos hemos opuesto y expresado muy fuertemente en contra de la fiesta brava, si se le puede llamar así, por ser un, espectáculo violento, denigrante y terrible que un día va a desaparecer. Estamos convencidos de eso, en el que se le tortura y se le da muerte a un animal después de un largo tiempo en frente de una multitud para divertimento de los demás. Es una situación verdaderamente cuestionable, pero bueno, entendemos que esa fiesta brava, esa tauromaquia, tiene
muchos asegúnes y muchos datos que un joven de unos 20 años, con mucho respeto para los jóvenes, pues no tendría la experiencia de tratar o de plantear en un programa taurino. Pero aún así, le dieron un programa taurino a Rafael Loret de Mola, imagínese usted, en sus años 20, ¿no? Cuando tenía 20 años, 20 y tantos, estuvo también en la política, me parece que buscó ser presidente municipal de Mérida sin éxito, siempre lo encumbraron como el gran periodista que se oponía al PRI, a pesar de que su papá era gobernador del PRI, y vaya gobernador que fue. Tiene una serie también de denuncias aquí que en algún momento le compartiremos con el periodista Francisco Paco Cruz, pero ese es otro tema, las peripecias de Loret de Mola abuelo, ¿no? Ese fue también otra fichita, si uno le menciona esto a don Rafael Loret de Mola, se prende y le dice, no, pero es que mi papá luchó contra el PRI, que no sé qué, pues sí, pero pues también fue priista, por cuestiones políticas, don Rafael, y él fue un junior toda su vida. Su hijo es el hijo de un junior que estudió en el ITAM, me refiero a Carlos Loret de Mola, estudió economía, no estudió periodismo, comunicación, no estudió economía en el ITAM. Al graduarse, de inmediato entra a un medio de Ricardo Rocha, que en paz descanse, e inmediatamente después de este medio de este trabajo que tuvo ahí con Ricardo Rocha, entra a Televisa. En Televisa, nadie sabe por qué, pero pues le dan una corresponsalía de guerra, y allí comienzan los montajes, exhibidotes por testigos. Quien sí es un corresponsal de guerra, Jaime Hernández, nos ha planteado una y otra vez cómo es que en Afganistán, Carlos Loret de Mola, junto con Televisa, le pagaron a unos operadores de un tanque muy, muy viejo que tenían ahí de la era soviética y que utilizaban otros pseudoperiodistas para hacer sus stand-ups para la televisión, para que pareciera que estaban en medio de la acción y que estaban ahí como corresponsales de guerra, pero era una faramaya. Era un montaje de los más terribles y de los más asquerosines. Ese es Loret de Mola. Así comenzó su carrera, así estableció su carrera a base de montajes. No podemos olvidar el montaje con Florence Cassé, con Israel Vallarta, el montaje de la niña Frida Sofía y tantos montajes por los que él mismo ha aceptado, por los que ha ofrecido disculpas. Y desafortunadamente, a pesar de los pesares, a pesar de que esta hubiera sido causa suficiente acá en Estados Unidos de que se acabara su carrera, en México lo han encumbrado como el periodista que nuestro país necesita, a Carlos Loret de Mola. Y hoy encabeza esa plataforma política llamada Latinos, que está plagada de misoginia, de noticias falsas, de racismo, de discriminación, de clasismo. Bueno, la otra cara es el muy misógino de Víctor Trujillo, quien durante tanto tiempo cosificó a la mujer en su programa, mucho ese que tenía en Televisa en la mañana, imagínense, ¿no? Mostrando mujeres desnudas, cosificándolas ahí, ¿no? Es una situación verdaderamente terrible. Esa es la realidad a la que se refiere. Mire, no es que yo esté del lado de Adán Augusto López, pero pues de que no se equivoca al decir que estos personajazos son pocos hombres, pues sí son pocos hombres. Son, mire, pseudo personajes, son antihombres, se le puede llamar antihumanidad, gente como Carlos Loret de Mola y todo lo que representa. Y bueno, le